Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a pasar a presentar el TV4 de nuestro trabajo final. Primero vamos a recordar un poco sobre lo que va nuestro tema, así que, ¿qué es Hatosumag? Hatosumag es una innovadora red de distribución diseñada para combatir el hambre en Perú a través de la redistribución de alimentos que de otro modo serían desperdiciados. Los integrantes de esta startup están entre quien les habla, Kevin Chi, y yo curso la carrera de Ingeniería de Software y me encuentro en el cuarto ciclo. En este caso, quien les habla, yo, soy Lucas Moreta, yo curso la carrera de Ingeniería de Sistemas, cuarto ciclo. Quien les habla es Eduardo Gal Rivera Sosa, estoy en Ingeniería de Software y me encuentro en el cuarto ciclo. Quien les habla es Joder Hermoso Quispe, me encuentro en el cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. Quien les habla es Alejandro Oroncoy y soy estudiante del cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. Quien les habla es Humberto Chumbiego Camac y soy estudiante de Ciencias de la Computación y estoy cursando el quinto ciclo. Muy bien, vamos a pasar a hablar sobre las colecciones. Hemos identificado 4 colecciones para nuestra base de datos no relacional, las cuales van a ser rutas, personal, alimento en donación y entrega. Vamos a pasar a verlos en más detalle en la siguiente diapositiva. Vamos a ver primero lo que son las esquemas. Por ejemplo, vamos a ver el esquema de la colección ruta. Ruta tiene que seguir el siguiente esquema. Tiene un ID, que es el que se le pone de MongoDB por default. Tiene camiones y dentro de camiones va a tener un ID y una placa. Siguiente, por favor. Tenemos a la colección personal. Personal tiene un ID, tiene nombres, apellidos y el DNI. Y aparte tiene un tipo. Este tipo se va a dividir en 3, en ayudante, logística y conductor. Cada uno tiene su respectivo ID y tiene un apartado especial, ¿no? Ayudante tiene lo que es la tarea que va a realizar, logística tiene su rubro y conductor tiene el brevete. Siguiente, por favor. En alimento en donación tenemos su ID y además tenemos la parte que es alimento. Alimento va a tener también un ID y va a tener un nombre, una fecha de producción, una fecha de caducidad y una cantidad. Siguiente, por favor. En este caso de validación del esquema, es la colección que entrega. En este caso tiene un esquema de documento, tiene su ID, igual es un update ID, la entrega de fecha y entrega de estado, ruta ID, que realmente pues es la ruta, datos operacionales, que tenemos el ID, el total, personal, donde tenemos el campo ID, y la donación, el campo ID. Podemos ver el siguiente. Tenemos aquí gastos operacionales, donde tenemos el ID, que es una pieza ID, como ya veníamos diciendo, total, que es el float, y los gastos, que es un array con diferentes documentos de gastos arraigados. Vamos siguiente, por favor. Siguiente. Ok, listo. Básicamente, lo que es patrones de creación, hemos utilizado el subset pattern y el embed pattern. Estos pues son 2 patrones de Mongo, los cuales uno está hecho para tener todos los, por así decirlo, todos los documentos arraigados en un solo documento, en una sola colección. En cambio, el subset está hecho para que solamente la información requerida o importante esté dentro del documento en sí. Un ejemplo, por ejemplo, en subset pattern tenemos gastos operacionales, donde tenemos el ID y el total. Y habría otra colección de gastos operacionales, donde estaría un poquito más de información, como el ID, el total y los gastos que hemos podido ver en anteriores slides. El caso del embed es un poco distinto, debido a que dentro de todo el documento ya está todos los documentos adyacentes. Por ejemplo, alimentos, y puedes tener toda la información de cada alimento dentro de ese documento. Teniendo en cuenta que embed lo hemos utilizado para casos donde las consultas ameriten tener toda la información, y subset para una cantidad mayor de información. Podemos pasar al siguiente, donde vamos a hablar un poquito sobre el tema de por qué hemos elegido.
Bueno, ahora les procederé a hablar sobre la evaluación del sistema de gestión de base de datos no relacional. En este caso hemos analizado 5 opciones, 5 bases de datos no relacionales, que como podemos ver son MongoDB, Cassandra, Couchbase, Redis y DynamoDB. En este caso hemos evaluado sus ventajas, desventajas y si es adecuado para el uso del proyecto. Con respecto a MongoDB, tenemos que nos ofrece un esquema flexible, pero una de sus desventajas es que carece de soporte nativo para joins. Con respecto a Cassandra, una ventaja que nos proporciona es su alto rendimiento para grandes volúmenes de datos, pero una de sus desventajas vendría a ser que presenta limitaciones en transacciones complejas. Con respecto a Couchbase, nos ofrece baja latencia, o sea que es ideal para aplicaciones que requieren respuestas rápidas, pero una de sus desventajas vendría a ser que tienen una complejidad en la configuración inicial. Esto significaría un desafío para, bueno, usuarios iniciales, para nuevos usuarios. Con respecto a Redis, una ventaja que nos ofrece es bueno, Redis es conocido por su velocidad alta en caché, pero una de sus ventajas es que no es recomendable para almacenamientos en disco grande. Y por último, con respecto a DynamoDB, nos ofrece alta velocidad en lectura y consultas, pero una de sus ventajas es que tiene una comunidad muy pequeña y una curva de aprendizaje pronunciada. Luego de analizar estas ventajas y limitaciones, concluimos que la más adecuada para el proyecto es MongoDB, gracias a su flexibilidad, capacidad para manejar consultas complejas y escalabilidad, lo que nos permitirá adaptarnos pues, a las necesidades del proyecto de una manera eficiente. Por ende, nuestro sistema gestor de base de datos no relacional elegido vendría a ser MongoDB. Ahora pasaríamos a lo que serían los scripts de creación e inserción de la base de datos no relacional. En este caso vamos a ver lo que serían las dos colecciones utilizadas para nuestra base de datos no relacional, que es Ruta y Personal. Con respecto a la creación de la base de datos, utilizaremos un use Kajato Sumac. Luego procederemos a lo que sería la creación de la colección rutas, utilizando el comando db create collection ruta. Luego de eso procederemos con la parte de inserción. En este caso la colección ruta almacena lo que sería la información sobre las rutas utilizadas. En este caso en el proceso de donaciones y entregas. Cada documento en esta colección incluye lo que sería el identificador de la ruta ID y una subcolección llamada camión, que detalla los camiones asignados a cada ruta. En camión encontramos lo que serían los campos como CAM-ID y CAM-placa, que nos permitirá identificar a nosotros lo que sería el nombre de la placa de cada camión. También tendríamos lo que sería la colección personal. En este caso aplicaríamos lo mismo. Utilizaríamos lo que sería para la creación de la colección el db create collection, en este caso personal, y para la parte de inserción, en este caso la colección personal organiza lo que sería la información de cada miembro del equipo involucrado en el proceso de entrega. En este caso los campos principales que incluyen per ID, per nombre, per apellido y per DNI, que identifican a lo que sería el personal. También tendríamos lo que sería, bueno, dentro del personal se utilizan los campos tipo, que a su vez contienen lo que serían las subcolecciones para diferentes roles, que sería ayudante, logística y conductor. En ayudante tendríamos lo que sería el ID y ayud tarea, que define el rol y la tarea del ayudante. Luego tendríamos lo que sería logística con el log ID y log rubro, que describe el área de la logística en el trabajo del personal. Luego tendríamos el de la parte conductor, en este caso con ID y con brevete, que permite identificar y validar a los conductores en este caso. Ahora pasaremos con mi siguiente compañero. Ahora tenemos el diagrama de datos y documentos. En este caso tenemos diferentes colecciones, que son aparte de las 4 ya mencionadas. Tenemos que todas las colecciones tienen por defecto un ID, que no puede ser nulo. En este caso tenemos el beneficiario, que tiene un ben nombre, que es un string. Establecimientos, que va a ser un array, donde dentro va a haber objetos con el ID. Después tenemos el gasto operacionales, donde tenemos el total,
que es un double, y los gastos, que son un array que van a tener objetos con los gastos con sus propios IDs. Después tenemos el gasto, que tiene un tipo, y el monto. Después tenemos el donante, que tiene un nombre y un teléfono, y establecimientos, que de la misma manera es un array que dentro va a tener objetos con IDs. Después tenemos establecimiento donante, que tiene su dirección como string, y un donante, que es un objeto donde va a almacenar IDs. Después tenemos entrega, que tiene sus fechas de estado, su ruta ID, que va a tener, que es un objeto que almacena IDs. Gastos operacionales, que también es un objeto. El personal, que es un array con objetos. La donación, que es un objeto. Después tenemos el establecimiento beneficiario, donde tenemos su dirección, la ruta, que es un objeto con IDs dentro. Después tenemos donación, que tiene su fecha, su cantidad. Donante, que va a almacenar los donantes dentro de un objeto. Beneficiarios, que es un array. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos usuario, que va a tener su nombre, su rol, su contraseña. Y por último va a almacenar un objeto IDs de los donantes del usuario. Bueno, tenemos como acá consultas. Tenemos la primera consulta, es el total de gasto por tipo. Y bueno, esta consulta realizada sobre la colección de gasto calcula el total acumulado de cada tipo de gasto. Como segunda consulta tenemos el total donado por donante. Esta consulta sobre la colección de donación permite calcular el total donado por cada donante y obtener el nombre del donante. Como tercera consulta tenemos el total de donaciones por beneficiario. Esta consulta permite ver cuántas donaciones ha recibido cada beneficiario, mostrando su nombre y la cantidad total de donaciones. Pasa al siguiente slide, por favor. Como cuarta consulta tenemos el número total de beneficiarios únicos por donante. Esta consulta busca calcular cuántos beneficiarios ha tenido cada donante, mostrando también el nombre del donante. Como quinta consulta tenemos la información de entregas con gastos operacionales y personal responsable. Esta consulta permite ver la información de cada entrega, incluyendo el total de gastos operacionales asociados y el nombre del personal responsable. Pasa a la siguiente slide, por favor. Como sexta consulta tenemos el total donado y número de donaciones por donante. Esta consulta obtiene el monto total donado y la cantidad de donaciones realizadas por cada donante, mostrando también el nombre del donante. Como séptima consulta tenemos el total de establecimientos por beneficiario. Esta consulta cuenta la cantidad de total de establecimientos asociados a cada beneficiario, mostrando también el nombre del beneficiario. Como octava consulta tenemos la información de entregas con el total de donaciones y gastos operacionales. Esta consulta proporciona un resumen de cada entrega, mostrando el monto total de la donación y los gastos operacionales asociados. Pasa a la siguiente slide, por favor. Como novena consulta tenemos el total de beneficiarios únicos por donante y bueno, esta consulta calcula la cantidad total de beneficiarios únicos a los que cada donante ha realizado donaciones. Muestra el nombre del donante y el número de beneficiarios únicos. Y como décima consulta tenemos la información de usuarios y establecimientos donantes asociados. Esta consulta obtiene la información de los usuarios, su rol y las direcciones de los establecimientos donantes asociados. Gracias.